en este ejercicio de confrontación, de diálogo, de aprendizajes mutuos, y entonces dando la continuidad a nuestro curso La Revolución Cubana, Enseñanzas y Experiencias. Hoy 5 de abril, en víspera, hace unas horas, también de la felicitación del aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y la organización del pionero José Martí, una significación que tiene para la continuidad del proceso revolucionario. Estamos dándole presentación e inicio al tema número 3 de nuestro curso, que tiene que ver con ese pensamiento estratégico de la Revolución Cubana, cómo ese pensamiento estratégico desde el propio inicio del proceso revolucionario ha tenido una continuidad a lo largo de todos estos años. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de tener acá a la doctora y profesora titular, la vicedirectora de nuestra escuela, Dianelis García. Por acá tenemos a una joven profesora, máster y asistente, Lady Cruz, y tenemos también la oportunidad de una vez más compartir con el profesor y máster auxiliar, el profesor Rafael Mariscal Ponce. Entonces, en este inicio, vamos a darle la palabra a la profesora Dianelis para que nos dé algunos comentarios sobre de qué va nuestro tema, de qué vamos a estar dialogando, porque hoy vamos a estar pensando el trabajo de la clase de hoy un poco más dialógico, más reflexivo, es decir, en que ustedes deben ser partícipes importantes, más activos en este diálogo, en esta reflexión que vamos a estar conversando sobre el pensamiento estratégico de la revolución. Profe, usted tiene la palabra. Sí, muchas gracias y reiteradas las buenas tardes para todos los estudiantes que nos acompañan hoy. Entonces, vamos a, como parte de la presentación, el tema que nos ocupa en la tarde de hoy es el número 3, que da continuidad a lo que habíamos visto en el primer encuentro sobre el proceso de formación de la nación cubana, el tema 2 referido al sistema político cubano y al papel que en él ha desempeñado el Partido Comunista de Cuba como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado cubano. Y entonces hoy nos invita un tema muy sugerente, como decía el profesor Abel, para establecer el diálogo, la reflexión oportuna entre ustedes y nosotros, porque es tan recurrente el pensamiento estratégico de José Martí, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro y Raúl Castro, que rebasa las fronteras de nuestra patria, y ese pensamiento tiene un carácter universal. Por tanto, nos parece que en la tarde de hoy vamos a compartir nuestros saberes, y entonces ustedes y nosotros vamos a ser objetos y sujetos de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y viéndolo así, quisiéramos comenzar, anunciar el objetivo de este tema, que es precisamente fundamentar el pensamiento estratégico de los líderes de nuestra revolución, que, como decía, rebasa para convertirse también en líderes de América Latina y de talla mundial. Y entonces quisiéramos comenzar con un material audiovisual, y a partir de ese momento entonces podremos interactuar ustedes y nosotros, construyendo esas principales ideas. Bueno, buenas tardes. Tienen ustedes en pantalla una pregunta que justamente es la que vamos a ver después, las reflexiones que ustedes hagan, porque lo que queremos es que vean el video que vamos a poner a continuación, y como bien está planteando el interrogante, ustedes puedan de alguna manera proyectarse. A modo también de guía de observación, vamos a continuación a darle otros elementos a tener en cuenta, pero nos parece importante porque tanto José Martí, Fidel Castro, Ernesto Guevara y Raúl Castro, para todos nosotros, cubanos y latinoamericanos, son figuras imperecederas. Y lo interesante es ver cómo dentro del proceso revolucionario cubano, más allá de la época, recordemos que José Martí vive en el siglo XIX, no así Fidel Castro, Ernesto Guevara y Raúl, que son más cercanos de la última parte del proceso revolucionario cubano,
pero habría que ver cuáles son los vasos comunicantes que unen a estas dos figuras, o a estas figuras todas, dentro del proceso revolucionario cubano. Y por eso cuando vean el video, nosotros quisiéramos que ustedes se detuvieran en los elementos los 4 elementos que en la diapo que está en pantalla ustedes están visualizando. Por lo tanto, los exhortamos a que visualicen y al mismo tiempo después que nos puedan dar sus criterios al respecto. Guiado por los sueños libertarios de José Martí, por el concepto profundo de que patria es humanidad, Fidel Castro se convirtió en revolucionario. Desde muy joven, la prédica del apóstol inspiró sus ideales de soberanía y antiimperialismo. Fue en la universidad, durante sus incesantes lecturas, que encontró esa identificación con los principios martianos. Los anhelos de justicia y la ética del héroe nacional sustentaron entonces su vocación revolucionaria, ayudaron a desenmascarar a los enemigos de la independencia de Cuba y a convencerse luego de que solo quedaba un camino para conquistar la libertad, el de la lucha armada. Yo en todo el diario de Martí jamás se ve una queja, sino todo era optimismo, todo era entusiasmo, todo era orgullo. Él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida. Y es que cada día son más visibles las coincidencias entre ambas figuras, el maestro y el discípulo, marcadas por la continuidad de un mismo pensamiento, el contra la opresión extranjera, el de la unidad en Cuba y en toda América frente a los deseos expansionistas de Estados Unidos, el de la convicción profunda de que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Y somos una gigante trinchera de ideas, trinchera revolucionaria, trinchera moral. Son muchos los nexos entre sus vidas y sus obras. Como Martí, al proclamar la guerra necesaria, el comandante en jefe asume la irrevocable decisión de conquistar la libertad o entregar la vida en el combate. Lo declara el autor intelectual del Moncada. En la historia me absolverá, expresaría. Traigo en el corazón las doctrinas del maestro como firme decisión de una república donde la ley primera fuera el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. El primer frente en la Sierra Maestra, dirigido por Fidel, ostentaría el nombre de José Martí. Hoy, el líder de la revolución descansa junto al apóstol en el cementerio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Hoy, su pueblo no deja morir ni al maestro ni al discípulo. Con sus enseñanzas, la patria se hizo soberana, independiente y justa. En el natalicio del más universal de los cubanos, sus sueños, sus principios, sus esencias más profundas están presentes hoy en la gran obra humanista que la revolución construyó con todos y para el bien de todos. Y ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí. Criadores de José Martí. Buenas tardes. Vamos a estructurar este diálogo, esta reflexión. Ustedes pueden activar su manito que tienen debajo cuando quieran hacer alguna pregunta, quieran hacer algún comentario. Entonces, vamos a ordenar en una primera ronda de preguntas para que los profesores puedan estar dialogando con ustedes y después continuamos, los profesores responden a partir de sus interrogantes, sugerencias, algunos comentarios que pueden estar haciendo. Entonces, después, según el tiempo que tengamos, seguimos en esa ronda. ¿Está bien?
entonces pueden activar. Les recomiendo que también se pueden auxiliar con Débora. Débora, si nos escuchan. ¿Sí? No, creo que no. Débora. Sí. Bueno, también nos pueden estar argumentando qué consideran sobre este pensamiento, la continuidad, como nos decía el profesor, los vasos comunicantes, ese pensamiento estratégico de la Revolución Cubana, que ustedes consideran cómo esto ha trascendido no solamente las fronteras de la Revolución Cubana, sino las fronteras de América Latina toda, y cómo este pensamiento también guía en las luchas diarias que ustedes afrontan cada día. Y bueno, sobre esos elementos ustedes pueden estar argumentando, proponiendo ideas para cómo utilizar ese pensamiento estratégico de la Revolución Cubana en sus luchas, en su pensamiento que les permita a ustedes tener herramientas para enfrentar ese diálogo, esa reflexión, esa lucha que tienen continuamente. Entonces les vamos a dar la palabra y ustedes tienen la posibilidad de argumentar a partir de la visualización del video qué consideran sobre estos elementos. Bueno, yo creo que en lo que se preparan o se deciden para hacer algún comentario, yo los pudiera ayudar en principio vinculando sobre todo la influencia del ideario martiano, no solo en Fidel, aunque en el material que visualizamos se ve más esa influencia, sino también en el Che, en Raúl, y yo creo que en todos los latinoamericanos revolucionarios. Pero yo quisiera recordar también una reflexión del comandante en jefe, Fidel Castro, cuando en el 2010, refiriéndose a la influencia que ejerció ese ideario martiano en su personalidad, expresaba: a él le debo en realidad mis sentimientos patrióticos y el concepto profundo de que patria es humanidad, la audacia, la belleza, el valor y la ética de su pensamiento me ayudaron a convertirme en lo que creo que soy, un revolucionario. Y entonces dice más adelante: sin ser martiano no se puede ser bolivariano. Sin ser martiano y bolivariano no se puede ser marxista. Y sin ser martiano, bolivariano y marxista no se puede ser antiimperialista. Sin ser las tres cosas no se podía concebir en nuestra época una revolución en Cuba. Yo creo que esto nos da la dimensión de lo que significa el pensamiento y la obra de nuestro héroe nacional en la ideología misma de la Revolución Cubana y en ese pensamiento que marcará la estrategia de la revolución en sus diferentes etapas históricas. Bueno, ¿alguien desea tener la palabra, dar a sus argumentos? Sí. Vamos a repetir la pregunta para que puedan estar a tono y puedan quizá poder escribirla, tienen la posibilidad de poder escribirla, a partir de eso dar algunas ideas en torno a la consideración que ustedes tienen sobre el pensamiento estratégico, cómo esto también ha trascendido la obra de la Revolución Cubana y ha llegado a nuestro escenario latinoamericano y caribeño. Recuérdense que este pensamiento tiene que ver, ¿no?, con esos principios que nosotros hemos sido capaces de saber desde la impronta martiana, llevar a cabo el proceso revolucionario. Inclusive estamos viendo a uno de los líderes del proceso revolucionario cubano, una figura como Ernesto Che Guevara, que trasciende ya el espacio de los cubanos, ¿no? Y como él supo involucrarse en esas tareas revolucionarias a partir también del estudio exhaustivo de esa obra martiana de Fidel Castro, y cómo supo Fidel involucrar al Che en ese conocimiento, en ese enamoramiento, vamos a decirlo de esa manera, de las ideas martianas, y también como un líder, como el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, general de ejército Raúl Castro, también supo lograr una afinidad con su hermano de sangre, pero también con Ernesto Che Guevara, que el primero que conoce a Ernesto Che Guevara y que embulla, al que involucra al Che en esta tarea revolucionaria es Raúl Castro. Así que eso yo creo que es un elemento bien importante
porque nos da la continuidad del proceso revolucionario, como cada uno, a partir de la obra martiana, supo involucrarse, enamorarse, pero también pensar, desarrollar una obra, una teoría revolucionaria, que no solamente una teoría revolucionaria para Cuba, sino una teoría revolucionaria para toda nuestra América, como decía el apóstol José Martí. Tenemos a alguien que nos quiera dar sus consideraciones, nos puede estar diciendo qué consideran, cómo esta obra puede coadyuvar a ustedes, sirve de herramienta en función de su labor, de su lucha. No hay... Bueno, entonces, en los materiales que nosotros pusimos también en el grupo para que puedan prepararse y profundizar en estos contenidos, yo creo que hay una obra que es de vital importancia para todos, que tiene que ver sobre todo con ese pensamiento estratégico de Martí, que alcanza su unidad y coherencia fundamental ya en la década del 90 del siglo XIX, cuando elabora ese ensayo que es paradigmático para nuestro continente, el ensayo de Nuestra América, donde va a alertar de los peligros que se ciernen sobre nuestro pueblo, sobre todo por el vecino del norte que la desdeña a las repúblicas dolorosas que se extienden desde el río Bravo hasta la Patagonia. Pero nosotros poníamos ahí algunos elementos a tener en cuenta, sobre todo el principio del humanismo, el principio de la unidad como vector para obtener los objetivos, el antiimperialismo y el latinoamericanismo, que precisamente son asumidos por Fidel, por Raúl, por el Che, cada cual en su contexto, pero a partir de la esencia misma de ese ideal que nos traza José Martí. El humanismo que llega en todo ese arsenal que va incorporando a su vida, y que un destacado ensayista y estudioso de la obra martiana de Cuba, Cintio Vitier, lo cataloga como ese sol del mundo moral, por el amor que desde niño expresa a los niños, al pueblo en general sometido a la explotación colonial, pero que se traduce en sentimientos antirracistas, antiesclavistas, y eso pues entonces va haciendo de ese pensamiento ético una fuerza que lo acompañará durante toda su vida. Los elementos sí. Bueno, vamos a darle la palabra, disculpe que me moleste, profe, a la compañera Auralili de Escobar de Guatemala, que nos está pidiendo la palabra. Sí. Auralili, ¿nos escucha? Sí, muchas gracias, compañeros. Para empezar, pues yo agradeciendo muchísimo este gran esfuerzo que ustedes están haciendo por compartirnos esas ideas tan importantes de nuestros héroes revolucionarios, de nuestros mártires. En este caso, pues, esta sesión que hemos iniciado hoy con el pensamiento y con esa unidad que hay entre el pensamiento de Martí, perdón que no abro mi cámara porque se baja un poco la señal, el pensamiento de Martí, el pensamiento de Fidel, del Che, de Raúl, bueno, encierran juntos muchos elementos que tienen que ver pues con la revolución, con las revoluciones, con la forma de hacer revolución, y lo que tantas veces dijo Fidel, ¿verdad? Sobre qué es la revolución para él. Y una de las cosas que hemos visto en la revolución cubana, precisamente ese sentido de humanidad, ese sentido de unidad, de unir las luchas de todas y todos
en nuestros continentes, la lucha de nuestros pueblos, han sido para nosotros ejemplo de eso, de buscar la justicia, de buscar la verdad, de principios éticos, de pensar que la revolución no es, algunos creerán que es algo violento, que es solamente algo violento, que se busca el lastimar, el golpear, el herir, pero no, la obra que la revolución es una obra de amor, y eso nos enseñó también Fidel durante toda su vida revolucionaria, el Che, y efectivamente la lucha antiimperialista también, que ha sido algo muy importante, porque sabemos que el imperialismo ha desarrollado y en su política, pues, mucha agresión, muerte, hambre de nuestros pueblos, y por el contrario, la revolución es una obra humanista. Nosotros en Guatemala tenemos un ejemplo muy importante de humanismo, y es la Brigada de Médicos, que en nuestro país ha permanecido por 25 años o más, y ya cumplen ellos 25 años de estar en Guatemala, sin ningún interés más que el interés humanitario de proteger la vida, la salud de las personas, sin ningún interés de lucro, sin ningún otro interés. Y creo que eso es uno de los ejemplos, y que lo pudimos ver ahora también con la pandemia de COVID, la llegada de brigadas médicas a todo el mundo, al primer mundo, como se dicen, incluso, ¿verdad? Cuba ha compartido no lo que le sobra, sino que lo que tiene y lo brinda con ese amor que solamente lo dan los principios, ¿verdad? Que vienen desde esa ideología, desde esos principios martianos, y que fueron heredados, compartidos y aprendidos y puestos en práctica por Fidel, por el Che, por Camilo y por Raúl, que Raúl pues lo tenemos aún con nosotros, y sigue siendo pues un ejemplo para toda la humanidad. Yo eso quería compartir, y agradeciendo siempre este esfuerzo de este curso, que es fundamental para nosotros. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Aura Lili por su significación y por sus ideas en torno a ese humanismo de la Revolución Cubana, y cómo ese humanismo ha trascendido el proceso revolucionario y ha logrado enraizarse en los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y también agradecemos cómo usted muestra ese conocimiento del proceso revolucionario, es decir, cómo ha logrado también acercarse a los principales pensadores y constructores del proceso revolucionario cubano, como que ya en varios momentos he expresado también que no han sido solamente constructores del proceso revolucionario cubano, sino también constructores del proceso revolucionario latinoamericano y caribeño. Yo creo que usted decía, y me parece que es esencial, ese sentido de la obra humanista de la revolución cubana, y también la lucha antiimperialista. Yo creo que eso es un elemento importante, y van a estar de acuerdo conmigo los profesores, ese pensamiento antiimperialista de la revolución cubana, que ha trascendido ya desde el apóstol José Martí, como preveía, como sin ya conocer el imperialismo en la fase que lo estamos viendo hoy o hace unos años, pero ya preveía en su obra martiana ese pensamiento antiimperialista, y cómo supo desde ese testamento político prever que con la independencia de Cuba había que impedir cómo se expandiera los Estados Unidos por nuestras tierras. Yo creo que es ley de ese pensamiento fundamental, ese pensamiento antiimperialista de estos revolucionarios cubanos, y como dice, no solamente cubanos, sino también latinoamericanos. Profe Mariscal, ¿usted nos hacía algo? Yo creo que una idea importante, y ahí el ejercicio de lo que es la clase y la propia diálogo, la pregunta que afectamos justamente teniendo la experiencia de la Revolución Cubana, solo como experiencia, pero también hay una riqueza en la historia latinoamericana. Estoy pensando en Francisco de Miranda, en Omar Torrijos en Panamá, en Gaitán en Colombia. O sea, de lo que se trata es que veamos estos elementos
a partir de la realidad de lo que nos toca hacer, porque cuando hablamos del humanismo, ¿qué significa el humanismo hoy para los procesos que tenemos que llevar a cabo en los países de Latinoamérica? Con la unidad, la experiencia cubana dice que cuando no hemos sido capaces de cuajar la unidad en esa diversidad, el proceso se ha frenado, la historia de la revolución no tiene, o sea, no se trata solo de conceptualizar, sino razonar la importancia de estos principios estratégicos que estamos señalando. Si son estratégicos, es el objetivo que queremos alcanzar. Y entonces eso tenemos que repensarlo dentro de todo el proceso revolucionario que todavía tenemos que hacer en América Latina, ¿no? Entonces, me parece que la importancia de la meditación tiene que pasar por ahí. Cuando hablamos de antiimperialismo, bueno, todavía hoy se ve cómo la aprehensión del antiimperialismo tiene matices en distintos países a partir de los propios grupos, de la diversidad. Entonces, de meditar, por eso el ejercicio era viendo cómo ustedes lo ven a partir de la realidad de los procesos en cada una de sus tierras. Bueno, vamos a ir ahora a Roselín desde Perú, que nos está pidiendo la oportunidad de dar sus ideas, sus reflexiones en torno a lo que hemos estado indagando, conversando con ustedes. Roselín, ¿nos escucha? Sí, disculpen, más bien si de ratos apago la cámara, ya que por el tema de internet a veces se me corta. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por compartir parte de su historia. Gracias también por abrirnos quizás un poco más la mirada con el punto de la unidad. Y escuchaba hace un rato también a la compañera anterior, y yo creo que lo que ustedes dan mucho es el ejemplo de la unificación de ideas en un solo fin. Yo creo que eso hoy en día, básicamente yo lo veo en mi país, en Perú, falta. Tenemos mucha integración, tenemos mucha separación, o cada uno quiere quizás pensar de manera indistinta, o cada organización quiere quizás que su opinión sea la que valga y el resto seguirla, ¿no? Y yo creo que en este caso Cuba nos da un ejemplo de no solamente de unidad, sino de identidad. Justo en la clase pasada hablaban mucho sobre el tema de la identidad, y yo creo que la identidad es muy importante para lograr algo como han logrado ustedes. Sé que los tiempos son distintos y debemos basarnos a nuestra propia historia, ya que cada país tiene un origen distinto, cada país tiene quizás una formación distinta de haber llevado la historia en el tema de revolución. Yo creo que Cuba hasta hoy en día sigue siendo una Cuba luchadora, y en base a esto yo creo que en el Perú debemos aprender mucho en el tema puntual de la unidad y de la identidad. Me gusta mucho escucharlos, sus experiencias, más que nada, porque eso también me visualiza mucho la visión de que creo y estoy segura de que sin unidad y sin identidad no vamos a lograr grandes cosas. Y es algo que hasta el momento ustedes lo han logrado. Gracias por compartir todas sus experiencias, y yo sé que voy a seguir aprendiendo de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias para ustedes, Rosalín. Entonces, la profe me decía algo que quería compartir con ustedes. Sí, incluso buenas tardes a todos. Cuando ubicamos las 4 ideas fundamentales que queríamos compartir y que nos eran muy interesantes, por eso intentábamos dinamizar al principio desde su experiencia y sus conocimientos sobre estos 4 asuntos que transversalizan las 4 figuras que estamos analizando, y efectivamente transversaliza el pensamiento estratégico latinoamericano, no solamente desde las experiencias cubanas. Pero en Fidel, el tema de la unidad que aquí ya se ha evaluado, y Roselín lo comentaba y lo reforzaba desde la experiencia peruana, que hemos conocido los acontecimientos complejos que han vivido en la última etapa. Yo quería compartir una idea, que hay 2 ideas fundamentales para analizar el pensamiento unitario o la proyección estratégica de esa unidad desde todo el proceso de construcción de la Revolución Cubana. Pero Fidel en 1971, en una conversación a unos estudiantes chilenos, hacía el siguiente comentario, y se lo voy a compartir como motivación también para pensar en sus realidades y para pensar si cuestiones como esta nos han sucedido y nos siguen sucediendo. Fidel decía, lo ideal en política es la unidad de criterios. Fíjense cómo él dice, lo ideal
En política es la unidad de criterios, la unidad de doctrinas, la unidad de fuerza, la unidad en el mando único como una guerra. Y más adelante dice, y creo que cada país, y esta es una idea muy importante, creo que cada país tiene que acostumbrarse a ir librando su batalla en las condiciones que se encuentre. El primero habla de lo ideal y después nos dice, bueno, cada país debe ir evaluando desde sus condiciones cómo construirlo. Y se pregunta, ¿no puede haber una unidad total? Y yo les pregunto a ustedes, ¿puede haber una unidad total? Bueno, dice Fidel, vamos a buscar unidad en este criterio o en otro. Vamos a buscar unidad en objetivos, vamos a buscar unidad en determinadas cuestiones, puesto que no se puede lograr el ideal, es decir, una unidad absoluta, al menos en principio no se puede lograr el ideal, pero esto significa que no se puede ir construyendo paulatinamente, ponerse de acuerdo en una serie de objetivos, los objetivos esenciales, primordiales de nuestra lucha. El mando único, dice él, si se puede o si se quiere, es el mejor, el ideal, pero no es lo real. No es lo que tuvimos nosotros en los inicios de nuestro proceso y tampoco es lo que tienen ustedes o lo que tenemos todos en la construcción de nuestro proceso. Por lo tanto, y creo que es una experiencia nuestra y una enseñanza fundamental, habrá que adaptarse a las necesidades de trabajar con lo que hay, que no es lo ideal, pero es lo real y por lo que tenemos. Es decir, desde nuestras realidades, desde nuestros distintos contextos, cómo buscar los elementos comunes, que creo que de alguna manera a lo que Fidel nos llama desde su pensamiento y a lo que llamaba a estos jóvenes chilenos, y creo que hoy es una vigencia extraordinaria. Desde lo que tenemos, desde nuestras realidades, cómo lograr los elementos comunes, los elementos fundamentales, principales, que pueden ayudar a ese proceso, a esa construcción de la unidad en cada uno de los procesos que vivimos. Quería poner esta idea sobre la mesa, digamos que para ir motivando un poco el debate y para que lo reflexionen y lo compartan, si así lo desean, desde sus experiencias, desde sus realidades, incluso desde las experiencias positivas que han tenido en la construcción de los procesos de los partidos o de los movimientos que representan. Bueno, Carlos Vega nos pide la palabra. ¿Nos escucha, Carlos? Sí, buenas tardes a todos. Yo lo que quería aportar es que ese pensamiento martiano ha influenciado en gran manera el pensamiento de nuestros líderes en Puerto Rico. Nuestros grandes próceres como Betances, Hostos, Ruy Belvis, mantuvieron una amistad cercana con Martí y fueron influenciados por ese pensamiento y portaban la bandera de la unidad antillana, de la unidad latinoamericana, y estaba presente siempre en su pensamiento que era necesaria la unidad. En aquel momento se planteaba la unidad para la liberación de nuestros países que aún permanecían colonias de España en aquel momento, en el siglo XIX. Y esa unidad ellos la veían como muy necesaria para lograr el objetivo de la independencia tanto de Cuba como de Puerto Rico. Cuba lo logra en un momento dado, claro, con unas condiciones neocoloniales, con la enmienda Platt que se le impuso a la Constitución cubana, que realmente no le daban una real independencia, pero Puerto Rico fue mantenido como colonia por el incipiente imperio de los Estados Unidos en aquella época, el que ya había identificado como tal Martí. En nuestro país, la unidad es esencial, la unidad entre las fuerzas independentistas es esencial para nosotros poder lograr nuestro objetivo principal, que es lograr la independencia de nuestro país. El imperialismo ha sabido utilizar todas sus herramientas para mantenernos divididos. Cuando hemos logrado unirnos, hemos logrado
grandes cosas, como fue la salida de la Marina de la isla de Vieques en Puerto Rico, donde practicaba la Marina de guerra estadounidense, y estuvo bombardeando esa isla por décadas. Y el pueblo se unió, todos los sectores nos unimos y logramos expulsar a la Marina de nuestro país. Asimismo, se han logrado otros objetivos importantes para nuestro pueblo, la salida de los héroes nacionalistas que estaban encarcelados, estuvieron encarcelados por 25 años en cárceles norteamericanas. Cuando nuestro pueblo se une, como decía Martí, esa unidad es esencial y no podemos hacer muchas cosas nosotros sin la ayuda de nuestros hermanos latinoamericanos, que le han puesto también presión a nivel internacional. En el caso de los presos políticos, Cuba siempre estuvo presente ahí demandando la liberación de esos compatriotas. Así que ese latinoamericanismo que siempre ha caracterizado la Revolución Cubana es esencial para la ayuda que se nos ha brindado a nuestros procesos aquí en Puerto Rico. El humanismo de la Revolución Cubana es indiscutible. Hemos visto a través de las décadas desde el triunfo de la Revolución cómo Cuba desinteresadamente ha brindado su ayuda en el área médica, en el área de la educación, a otros países de nuestra Latinoamérica o incluso en África, en otros países. En el área de la salud, ese desprendimiento de la Revolución Cubana lo vimos de manera sublime, diría yo, cuando el accidente de Chernóbil y el cuidado que se le brindó a todos esos niños que sufrieron por ese accidente. Así que hay multiplicidad de ejemplos del humanismo que ha caracterizado a la Revolución Cubana y que viene desde el pensamiento de Martí y que fue adoptado por Fidel, por el Che, por Raúl. Así que sigue y seguirá siendo Cuba un ejemplo para toda América Latina. Muchas gracias a Carlos Vega, le agradecemos sus ideas. También recordar, como decía un poeta, con Puerto Rico compartimos, somos un pájaro y las dos aves. Yo creo que son un elemento que nos identifica, la bandera, la identidad de ambas banderas. Yo creo que es un elemento fundamental. Puerto Rico nos une esos elementos. Yo creo que muchas gracias a usted, Carlos, por esa reflexión. También tenemos la palabra por acá de Leonel Falcón. ¿Nos escucha, Leonel? Pedro nos escucha, de Argentina. ¿Aló, me escuchan? Bueno, ahí va Leonel primero, entonces. Bueno, Leonel, le damos... Gracias. Gracias. Con Argentina no tenemos problema porque somos hermanos en infortunios y en triunfos. Compañeros, yo los felicito, le agradezco a la alta dirección del Partido Comunista de Cuba haber propiciado este evento que nos identifica y que nos hace coincidir en muchas cosas fundamentales. Martí es el inspirador de la Revolución Cubana, definitivamente, así como Bolívar fue el inspirador de la Revolución Bolivariana en Venezuela a través del comandante Chávez. Nosotros, nuestra fuente de inspiración es Mariátegui, José Carlos Mariátegui, nuestro gran amauta, uno de los primeros estudiosos de la realidad peruana y latinoamericana. Y la prueba es que cuando yo visité últimamente, el año pasado, el Centro del Pensamiento de Fidel, le pedí al promotor, al guía, al que nos guiaba en ese mundo de Fidel, de sus ideas, de sus hazañas, de sus anécdotas, que me lleve a ver qué había leído Fidel del Perú. Y me quedé sorprendido. Fidel había leído a Carlos Mariátegui, ideología y política, había leído los 7 ensayos de la realidad peruana. Y bueno, esta es mi interpretación, que va a sonar como herejía para los cubanos. Yo creo que parte también de la inspiración para Fidel fue
nuestro gran amauta José Carlos Mariátegui. Muchas gracias, Leonel. Usted decía, es un elemento importante, el pensamiento marxista de José Carlos Mariátegui es uno de los fundamentos de ese pensamiento latinoamericano y que en nuestra propia escuela se estudia, está en nuestros propios programas docentes y es un referente también para pensar esa identidad latinoamericana y antiimperialista. También entonces Sí. por acá, Pedro. Sí. No. Bueno, para culminar la idea, cuando José Carlos Mariátegui refiere ni calco ni copia, sino creación heroica, ahí está la inspiración en la cual se nutre Fidel en decir que quien intente imitar a Cuba en su camino revolucionario está condenado a la derrota. Los pueblos somos autónomos, los pueblos nos orientamos en función a nuestras necesidades y ahí está la visión táctica y estratégicamente del gran comandante Fidel Castro. Ahí me quedo para seguir el debate, porque el debate es largo, pero yo valoro, sí sé que en la currícula de los estudiantes, la cátedra de Mariátegui está ahí, por eso que ustedes muchas veces son más mariáteguistas que nosotros los peruanos, porque nosotros un tanto que hemos desoído las enseñanzas de Mariátegui en el tema de la unidad, por ejemplo, ¿no? Y estamos mal parados en las circunstancias en que nos encontramos. Pero es un tema local que al final de cuentas lo tendremos que revertir los peruanos. Gracias por la atención. Bueno, gracias, Leonel. Ahora sí le damos la palabra a Pedro. Pedro, ¿nos escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Acá desde Argentina, de la Juventud del Partido Comunista, Congreso Extraordinario. Bueno, primero agradecer por el seminario. Cuba y la Revolución Cubana es siempre un faro para Latinoamérica y el mundo, de grandes enseñanzas para todos los revolucionarios del planeta. Agradecer la humildad y la solidaridad con la cual comparten sus ideas. Para nosotros siempre van a ser un faro. Así como son un faro el pensamiento de Raúl, de Martí, de Fidel y del Che. En ese sentido, quizá una breve reflexión, una pregunta abierta para los y las compañeras cubanas. Nosotros acá desde Argentina, pero también leemos a nivel internacional, un objetivo del imperialismo hoy, creo que tiene que ver con la temática del encuentro de hoy, son un poco los valores éticos y morales de las nuevas generaciones, ¿no? En esta batalla de ideas que planteaba Fidel, además en un terreno donde utilizan el monopolio de las nuevas tecnologías para la propaganda, particularmente orientada hacia la juventud. Buscan despolitizarla, un problema de formación moral, de formación ética, de formación histórica, ¿no? Metiendo por todos lados el consumismo, limpiando, si se quiere, la formación histórica, la solidaridad. En ese sentido, ¿no? Ahí nosotros veíamos la campaña propagandística del imperialismo yanqui contra la Revolución Cubana, particularmente vinculada a propaganda hacia los jóvenes, con este tema de propaganda que hicieron de supuestamente patria y vida, dicen, que es la consigna del esclavo. Desde la dialéctica del amo y del esclavo se sabe que solamente es libre quien puede dar su vida por la libertad, como la dio Martí de cara al sol, como diría él, y como también la dio el Che. Entonces, un poco la pregunta abierta es cuáles son los desafíos y las enseñanzas también de la Revolución Cubana en relación a esta nueva embestida cultural e ideológica del imperialismo hacia la juventud. ¿Cuáles son las perspectivas y cuáles son los desafíos en esta batalla, que si bien es histórica y desde siempre, hay nuevas realidades y nuevas características que nos obligan a pensar todo el tiempo cómo abordarla? ¿Sí? Un poco esa es la reflexión y la pregunta abierta. Bueno, gracias, Pedro. Vamos a dar la oportunidad que dos reflexiones y después te damos la oportunidad de la respuesta. ¿Puede ser?
Bueno, le damos la palabra a Alejandro Rusconi. ¿Nos escucha, Alejandro? Buenas tardes, compañeros. Los escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, lo escuchamos por acá. Bien. No, en base a los puntos que estamos tratando, ¿no? Con el tema de los principios éticos y políticos, ¿no? Que identifican el pensamiento estratégico de Martí, de Fidel y del Che, ¿no? Y los principios, cuando hablamos de los disparadores, esto que es humanismo, la unidad, el antiimperialismo y el latinoamericanismo. Yo quiero citar, digamos, nosotros debemos tener presente en esto el pensamiento de Fidel, ¿no? En su discurso de Fidel, que fue cuando se hizo creo que fue la cuarta reunión del Foro en La Habana en julio del 93, ¿no? Hay una publicación que se habla que dice, es el deber de la izquierda crear conciencia y la necesidad de la integración de la Unión de América Latina y el Caribe, ¿no? Y de ahí, en ese discurso de Fidel nos dice que el más ferviente de los defensores, ¿no? de la unidad de América Latina fue Martí, ¿no? Después de los 80 años de Bolívar. Fidel en ese discurso no cita a Bolívar, cita también a Martí, dice que han pasado 170 años en ese momento desde la independencia y todavía la América Latina está dividida y está balcanizada. Estoy hablando del discurso de Fidel del año 93, y él en ese momento, en su discurso, él no había hablado, decía que no es una cuestión sentimental, es una cuestión vital, dice, una cuestión de supervivencia. Estamos viviendo en un mundo de grandes gigantes económicos e industriales y de grandes comunidades económicas y políticas, dice. ¿Qué perspectiva, nos decía Fidel, de independencia, de seguridad, de paz? ¿Qué perspectiva de desarrollo y de bienestar tendrían nuestros pueblos divididos, ¿no? Haciendo hincapié en la cuestión de la unidad y de la integración. Él dice que la integración debe ser en todos los ámbitos, la integración económica, la integración política, y tenemos que tratar de vencer todos los obstáculos. Eso es lo que nos decía Fidel en el 93. ¿Y qué nos trajo su legado, digamos? Los procesos de integración que sucedieron en las últimas décadas. Fidel, el pensamiento de Fidel está en el ALBA, está en lo que es la CELAC, digamos, y citando también el pensamiento de Bolívar y el pensamiento de Martí. Nosotros debemos releer todos los discursos cuando habla de antiimperialismo y de latinoamericanismo de Fidel, porque ahí está su pensamiento que él en su discurso del 93 tiene plena vigencia hoy, en el 2023, ¿no? Estamos hablando él estaba hablando en ese momento en el periodo especial. ¿Qué le voy a explicar a ustedes del periodo especial en ese momento, en la situación que estaba Cuba en el año 93, ¿no? Hemos tenido avances y hemos tenido retroceso en nuestra América, ¿no? Algunos en los gobiernos lo hemos tenido por golpes blandos, por golpes de Estado, otros por revés electoral, el caso en Argentina con el macrismo que nos gana la elección, caso en Uruguay también, pero nosotros seguimos con el pensamiento de Bolívar, el pensamiento de Martí y el pensamiento de Fidel en el tema de la unidad, que eso es primordial. Así que bueno, era para más o menos hacer esta cita, porque yo creo que es un pensamiento que tiene vigencia, pero aparte que en los procesos de integración que hemos tenido en los últimos años y que hoy tenemos que reforzar, caso de la CELAC, ¿no? Que ahora ha tomado un poco más con el triunfo de Lula, con el triunfo de Argentina, con la presencia del cambio en el panorama político en la región y también y en esta parte del sur, con la necesidad también de recrear lo que es UNASUR. Y ahí está el pensamiento de Fidel. Nada más y muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Usted ha apuntado un elemento bien importante y tiene trascendencia en este pensamiento que hemos estado trabajando, el tema del latinoamericanismo, y ver el latinoamericanismo como una alternativa a la integración latinoamericana
Yo creo que está desde Martí cuando hablaba de nuestra América, cuando estaba el Fidel como un ejemplo de ese latinoamericanismo del propio inicio del proceso revolucionario. Bueno, el Che, como fue capaz de aunar fuerza y poner su propia vida en torno a esa unidad latinoamericana y caribeña. Y bueno, por supuesto también Raúl, desde su posición de presidente de la República en Cuba, también supo fundar esa CELAC, pero también en esa segunda cumbre de la CELAC, cuando se dejó planteado a América Latina como zona de paz, esa cumbre en La Habana, creo que fue un elemento importante, el papel que jugó Raúl Castro en ese sentido. Creo que son elementos importantes, porque el latinoamericanismo también son otras de las directrices, otras de las esencias de ese pensamiento que hemos estado hablando en el día de hoy. Yo creo que estamos en condiciones, profe. ¿Hay alguien que nos quiere decir una palabra? Ya, sí. Sí, no, yo solo quería agradecer la intervención que hace Alejandro y retomar algo que también decía Martí cuando en 1889 y 1891 respectivamente se desarrolla el Congreso de Washington y la primera conferencia monetaria, que es cuando los Estados Unidos ya prácticamente arribando a esa fase superior que años después Lenin definiera como imperialismo, es decir, es la etapa del capitalismo monopolista, y está invitando a nuestras tierras de América a ese convite para, en definitiva, imponer su hegemonía. Y entonces Martí decía que alertaba y decía que urge para América Latina declarar su segunda independencia. Yo creo que ese llamado lo retoma una y otra vez Fidel, y todavía está pendiente lo que también dijera Martí, que lo que no pudo hacer Bolívar sin hacer está todavía, porque tenemos esa deuda que es la total independencia económica y política de nuestros pueblos latinoamericanos. Entonces, cada reflexión, cada discurso del comandante nos da entonces nuevas lecciones de todos estos principios que en definitiva proyectan ese pensamiento estratégico. Yo creo que hay otras intervenciones que nos pueden ayudar también a comprender desde otras perspectivas esta temática tan interesante. Pedro formulaba una pregunta con relación a los jóvenes, y bueno, a partir de lo que ha hecho el imperialismo, sobre todo en su trabajo de diversionismo con los jóvenes, en el caso cubano, pero también en el caso de América Latina toda y hasta en el mundo. Creo que la propia cultura hegemónica, la propia cultura de globalización neoliberal que mueve el imperialismo y los Estados Unidos en particular, en su afán también en el caso cubano de arrasar con el proceso revolucionario socialista cubano, de quitar el ejemplo de Cuba, hace que obviamente ellos toda la fuerza, todo el dinero que ponen para tratar de subvertir la realidad. Y los jóvenes en Cuba y en América Latina también y en el mundo son blancos de ese ataque y de esa presión imperialista. Por lo tanto, es algo que ocurre también en Argentina, pero como ocurre en cualquiera de los países latinoamericanos y en el mundo. Entonces, hay que entender, por un problema generacional también, la revolución ya tiene 60 años, más de 60 años, y están apostando a ese relevo generacional en la medida de que los jóvenes hoy están más distanciados de aquel momento épico de la revolución y la propia realidad, ¿no? Que hemos vivido en Cuba. Por lo tanto, siempre ha sido para la política de dividir y vencerá, que utiliza el imperialismo yanqui, trabajar con un sector como este de los jóvenes, ya a partir, como yo decía, pero también ocurre con los intelectuales, etcétera, ¿no? Forma parte de su política, y en este sentido, por ahí va las acciones que ellos desarrollan con los jóvenes. Por eso es que es tan importante al trabajar la unidad, tener en cuenta desde el punto de vista estratégico cómo nosotros podemos ir construyendo esa unidad.
y no podemos dejar a ninguna de las fuerzas que pueden sumarse a los propósitos, a los objetivos que en definitiva el movimiento revolucionario traza y quiere alcanzar. Yo agregaría que entonces habría que tener en cuenta en la construcción de la unidad, ¿por qué no? Hay momentos en que hay que ir conformando alianzas, pero también hay que ir llegando a consenso, y también un elemento muy importante que es la cohesión a veces dentro de un propio movimiento, dentro de una propia fuerza, es cómo logramos la cohesión de las fuerzas revolucionarias, cómo logramos el consenso con otras fuerzas para poder avanzar, cómo llegamos a la alianza. Y en ese sentido no podemos dejar fuera, subrayo esa idea, no podemos dejar fuera a ninguna de las fuerzas que podamos sumar. Nosotros en Cuba, como en América Latina, tenemos una fuerza que está a favor del proceso, pero también tenemos confundidos, tenemos escépticos. Entonces, a nosotros lo que nos toca es sumar fuerza, y para sumar fuerza es el primer paso que nos lleva a esa unidad. ¿Cómo hacemos que el objetivo nuestro sea objetivo de muchos, sea objetivo de todos? Por lo tanto, redondeando la pregunta, Pedro, no tenemos que tener en cuenta cuál es el propósito de los Estados Unidos, mientras que para nosotros es unir, para ellos es dividir. Los jóvenes, las mujeres, los de la tercera edad, los intelectuales, los estudiantes, ellos atizan justamente ahí, buscando justamente dividir. Hagamos entonces lo contrario. Martí decía que como nuestra guerra era pensamiento, había que ganarla a pensamiento. Ahí hay que ver la realidad de hoy en cada uno de nuestros pueblos para buscar ese gran propósito. Y yo quisiera incorporar un elemento o dos elementos al análisis, porque Pedro nos hablaba de desafíos y enseñanzas. Y aunque esto es un asunto, la determinación o la identificación de la juventud como uno de los principales, vamos a decirle, focos o prioridades para la subversión política e ideológica y para toda la estrategia que desde los Estados Unidos se implementa, ¿no?, sobre nuestro país con mayor o menor agresividad. Pero quisiera ubicarme en el periodo Obama, que fue un periodo muy interesante y que marcó de alguna manera un hito y algún nivel de transformación en esa estrategia. Cuando a partir del 2014 se restablecen las relaciones entre nuestro país y en ese periodo, si estudiamos, yo se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp, la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos en los dos periodos de Obama, vamos a encontrar, no tengo el número, pero yo me atrevería a decir más de 10 o 12 veces la palabra joven, juventud. Y hay elementos que marcan en ese sentido, desde la propia estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, los mecanismos para formar los valores capitalistas en esa juventud, que por supuesto no es solo en la juventud cubana, es en la proyección a la juventud internacional y fundamentalmente a la juventud latinoamericana. Aunque también sabemos que en la propia estrategia no siempre se menciona América Latina, por la propia dinámica y la propia manera en la que ellos visualizan a nuestra América Latina como su patio trasero, y muchas veces en ese término tan negativo, y muchas veces como parte de su política interna. Pero concentrándome en la formación de valores y en cómo enfocan y ubican como una de sus principales prioridades a la juventud, estructuran toda lo que nosotros llamamos una estrategia de subversión política e ideológica que es multidimensional y que desde la propia pregunta que hacía Pedro tiene, vamos a decir, un foco fundamental en la propia batalla cultural, en lo que nosotros llamamos la guerra cultural que se nos hace, que es una de las concepciones quizás más amplias. Nosotros lo analizamos desde diversas perspectivas, ¿no? Pero en esa propia administración Obama, y es algo que siempre significamos, a partir de un grupo de aperturas o de medidas para congraciarse, lo voy a decir de esa manera, con nuestro pueblo y para también ubicar una nueva visión, entre comillas, de la política exterior norteamericana con América Latina. Esa administración estableció un grupo de medidas y de todas estas medidas, la única que aplicó con el sector estatal de la economía, porque según su política, su ayuda es para el pueblo y no para el gobierno, sin embargo su política de bloqueo y todo lo demás la acera fundamentalmente a nuestro pueblo. Pero la única medida que ubicó
para el sector estatal de la economía, para una empresa estatal socialista, fue con la empresa cubana de Texas, que es la empresa de comunicaciones. Y eso desde ese momento marcó un bombillo rojo para pensar por dónde se iba a fortalecer o a fundamentar esa estrategia. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Porque precisamente el tema de las comunicaciones, el tema de la apertura a las redes sociales y a todas las influencias múltiples que desde las redes sociales se están ejerciendo sobre nuestras juventudes, la cubana y la latinoamericana, es un elemento fundamental y que ha tenido efectos, sí, ha tenido efectos en nuestros jóvenes, como los ha tenido en nuestra América y en el mundo. Entonces creo que es uno de los ámbitos, y Pedro hablaba de un desafío, y por ahí anda uno de nuestros principales desafíos precisamente. Cómo incorporarnos, como se decía de una manera popular, darle una cucharada de su propia medicina. Cómo utilizar sus herramientas, cómo utilizar sus mecanismos para formar nuestros valores, nuestra ideología en nuestros jóvenes. Cómo hacerlo de una manera dinámica, de una manera asertiva, de una manera creativa también. Es un reto que tenemos nosotros y es un reto que creo que tenemos todos. Captarlo, y solo pongo este ejemplo porque podríamos ubicarlo desde diferentes aristas, pero yo creo que esta es una de las aristas más peligrosas porque ellos tienen muy claro que la guerra que se nos hace es a pensamiento y desde ahí ubican sus mensajes de manipulación, de mentiras, de fake news. Desde ahí ubican sus mensajes y captan a una parte de nuestra juventud. Quería incorporar ese elemento porque me parecía muy importante en cuanto sobre todo a los desafíos y en cuanto a cómo debemos estructurar nuestras estrategias comunicacionales, políticas, nuestros mensajes para llegar a nuestros jóvenes de una misma manera, sabiendo que es su campo de lucha, que en ese campo ellos tienen un privilegio. Entonces, ¿cómo nosotros... Repito la idea, darle una cucharada de su propia medicina, ¿no? Ustedes sí, inclusive podemos evaluar en esos desafíos que nos hablaba la profesora Lady, que nos incitaba también Pedro a conversar un poco. Hablamos del tema de la participación. Yo creo que es un elemento que también estamos como parte del proceso revolucionario buscando cada vez más la participación de los jóvenes. Involucrar a los jóvenes en las tareas de la revolución. Yo estoy seguro que ustedes conocen cómo los jóvenes se involucraron en el enfrentamiento a la COVID, cómo muchos jóvenes son los que cumplen misiones médicas en muchos de los países de América Latina. Es decir, que los jóvenes estén dentro del proceso revolucionario, los jóvenes lideren el proceso revolucionario, no en vano. Uno de los elementos que componen esa presidencia hoy del compañero Díaz-Canel es la continuidad del proceso revolucionario. Sí, la continuidad, pero con jóvenes, los jóvenes haciendo revolución. Y yo creo que eso también es un desafío que como nación nosotros lo estamos haciendo, pero cada vez vamos en busca de esa participación en función de lograr el involucramiento y la motivación y la participación por ende dentro del proceso revolucionario. Yo les propongo incorporar, porque Abelino nos ha incorporado al debate un asunto que es muy interesante, que tiene que ver con la participación. Y dentro de los asuntos que analizamos también está esa relación de consenso, esa construcción colectiva de un proyecto. Y tenemos un video que nos motivaba mucho a presentárselo, porque también es una experiencia y una enseñanza de cómo lograr consenso en una coyuntura compleja, como fueron los primeros años de la revolución, de cómo lograr la unidad de la que hemos estado hablando indistintamente, enfocándonos en los elementos fundamentales y a partir de ahí ir estructurando esa unidad. Y este video, bueno, yo se lo voy a poner y no se lo voy a comentar. Vamos a verlo y después abrimos un poquito más el debate para que ustedes mismos saquen conclusiones en función de lo que sientan cuando escuchen, cuando vean, visualicen y escuchen el video. Es el último. No, discúlpame, el último. Sí, discúlpame. Ahí es. En lo que se refiere al nombre de nuestro partido. Y puesto que es necesario que el nombre de nuestro partido diga no lo que fuimos ayer, sino lo que somos hoy y lo que seremos mañana, ¿cuál es, a juicio de ustedes, el nombre que debe tener nuestro partido?
¿Cuál es, compañero? ¿Cuál es un compañero de aquí? Los compañeros de acá, los compañeros de allá, los compañeros de allá. Partido Comunista de Cuba. Este es un video que nos motivaba y queríamos escuchar algunos de sus criterios porque esto sucedió en un contexto, en la clase anterior creo, Abelito nos hablaba del contexto en el que inicia el proceso revolucionario cubano en medio de la Guerra Fría, en medio de la lucha contra el comunismo, contra la ideología comunista. Entonces, ¿cómo se logra un consenso para ponerle a un proyecto político, a un partido político que iba a encauzar el proceso revolucionario cubano? Eso también lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo lograr que una masa, como la que allí pudimos ver, el video es muy cortico, pero podemos buscarlo en internet para que puedan observar todo en toda su amplitud, cómo lograr esa dinámica, cómo lograr establecer esa construcción que fue colectiva, que no fue, nosotros le decimos, no es que Fidel llegó y dijo se va a llamar Partido Comunista, sino que nació desde la masa, ¿no? Y es algo que podemos ver también en la dinámica de Fidel y su relación con la masa, con el pueblo. Entonces, nos parecía muy interesante porque también ahí creo que transversaliza varios de los asuntos que aquí hemos hablado. Transversaliza la unidad, porque ahí se logró un consenso, una unidad. Tiene que ver con el antiimperialismo, porque poner el Partido Comunista en un contexto tan complejo e irle de frente es una confrontación ideológica clara al imperialismo y a su ideología, ¿verdad? La ideología que quería monopolizar en el mundo. Y tiene que ver, por supuesto, con la proyección también latinoamericanista y universal, porque todo lo que implica la propia concepción del Partido Comunista tiene todo que ver. Entonces, es un poco, por eso nos parecía que podía estar siendo útil para y si nos damos cuenta, todos los procesos revolucionarios, y Fidel era joven cuando declaraba esas ideas, y eso es un elemento bien importante porque hoy podemos pensar, bueno, ¿qué edad tenía Fidel? ¿Qué edad tenía el Che? ¿Qué edad tenía Raúl? ¿O qué edad tenía Martí cuando inició su vida política, su labor revolucionaria? Pero todos eran jóvenes cuando fueron capaces de iniciar el proceso revolucionario, y eso nos demuestra que la juventud también tiene esa afrenta, ¿no? Esa rebeldía que nosotros tenemos que seguir como un reto que tienen todos los movimientos, todos los revolucionarios de izquierda, poner a los jóvenes en función de llevar adelante todas las tareas que nos corresponden. Algo que nos quieran decir sobre, bueno, las reflexiones que nos decía la profe Lady, sobre lo que veníamos conversando, sobre el tema de ese pensamiento estratégico, sobre el impacto que tuvo en ustedes la visualización de este video, algo que nos quieran comentar, argumentar algunas ideas. Ahora, a mí me parece importante este video que le hemos puesto, es la Constitución del Comité Central, el 3 de octubre de 1965. No, eso. Sí. Pero por la idea que daba Pedro, ayer mismo, bueno, el día 5, ayer mismo nosotros estábamos celebrando el 61 aniversario de la creación de la Unión de Jóvenes Comunistas. Esta reunión donde se le pone nombre al partido es el 3 de octubre de 1963. Pero un año antes, el 4 de abril de 1962, se crea la Unión de Jóvenes Comunistas. Y dice que el término comunista está primero en los jóvenes, es la fuerza que siempre ha tenido para la revolución la juventud, como heredera del pasado, de la época de Martí, de nuestra independencia, pero también de los procesos revolucionarios del principio del siglo XX y de los jóvenes, como aquí se ha dicho, de los jóvenes que llevamos a cabo nuestro proceso revolucionario. Entonces, los jóvenes en Cuba, la vanguardia juvenil fue en primer lugar comunista, esa era su Unión de Jóvenes Comunistas. En un contexto, como decía la profesora Ley, de hostilidad
del bloqueo es el año 62, el mismo año cuando comienza el bloqueo a Cuba, cuando se oficializa el bloqueo. El año de los sabotajes, el año de las agresiones. Habíamos, en abril del 61, le habíamos aceptado la primera derrota del imperialismo yanqui en América y fue en las arenas de Playa Girón. Y por cierto, las milicias también estuvieron plagadas de nuestros jóvenes, los jóvenes milicianos que se enfrentaron al imperialismo. O sea, el hecho de que sea comunista, el hecho de que nuestro partido también sea partido comunista es una bofetada a ese enemigo que solo tenemos a 90 millas. Como puede haber sido una bofetada también subrayando nuestra opción socialista las elecciones del pasado 26 de marzo. O sea, es para que veamos la congruencia entre los diferentes momentos históricos, el papel del pueblo cubano y sobre todo de su juventud. Bueno, muchas gracias, Roque. Por acá nos está levantando, pidiendo la palabra iPhone. ¿Nos escucha? Sí, no tiene identificación y solo que no sale en la pantalla. ¿Nos escucha? No. Bueno, vamos a seguir comentando. Hola. Sí. Sí, pensé que iban a mencionar el nombre, por eso no tomé la palabra, pero soy Marta de Guatemala y sí, es bien importante lo que hacen mención en cuanto a la participación de la juventud en los procesos revolucionarios. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, tanto como personas que han estado, compañeros y compañeras que han estado en estos procesos revolucionarios, y nosotros como mujeres y hombres jóvenes, porque considero que para caminar, para seguir esa lucha, no podemos solo escuchar o las historias, lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, la gente de nuestras comunidades en esos procesos, sino que necesitamos entrar en acción, poner en práctica todas estas luchas. Y muchas gracias por hacer mención, porque yo considero que sí es necesario. Es como, por ejemplo, cómo seguir los pasos de alguien si no nos enseña. O, por ejemplo, cómo aprender a trabajar los suelos, a cosechar, si no se nos enseña, ¿verdad? Es como un claro ejemplo de este proceso, ¿verdad? Que sí es necesario, no solo la participación de la juventud, sino que también de qué manera ir inculcando estas ideas revolucionarias también a las generaciones que vienen, juventud y niñez. Es mi pequeño aporte y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marta, por sus reflexiones en torno también que no solamente los jóvenes, sino también cómo las mujeres se involucran, las mujeres jóvenes se involucran en el proceso revolucionario. Yo creo que eso también tiene que ver con ese proceso unitario y que Cuba también ha sido un ejemplo, porque decía Fidel en un momento en el inicio del proceso revolucionario que las mujeres en Cuba son una revolución dentro de la propia revolución. Yo creo que eso también nos invita a los procesos de la izquierda latinoamericana involucrar cada vez más a las mujeres y jóvenes. Yo creo que el curso también es un ejemplo de eso, porque hemos tenido participación, reflexiones de muchas mujeres jóvenes. Yo creo que han sido importantes los apuntes que han dado. Yo creo que muchas gracias, Marta, por las ideas que nos aportan. Algo que nosotros, yo creo que ha sido bien importante en lo que hemos venido dialogando, trabajando hasta este momento, tiene que ver, bueno, ya alguien lo mencionaba por acá, el sentido humanista de la revolución, y yo creo que ustedes de alguna manera u otra con sus ejemplificaciones lo aportaban, cómo esa obra humanista de la revolución cubana ha trascendido y ha llegado a cada uno de sus países con los médicos, con la visión revolucionaria que han aportado. Otro elemento que creo que se ha dicho y que ustedes también han aportado y ha sido esencial y tiene que ver también con esa identidad de los latinoamericanos y caribeños, que es el sentimiento antiimperialista. Yo creo que eso es algo que nos identifica como región, ver a ese antiimperialismo es un elemento, yo creo, que ha trascendido en lo que hemos estado comentando ustedes y nosotros. Yo creo que eso es un elemento importante y miren, y es una identidad que no debemos perder nosotros los latinoamericanos y caribeños. Tenemos que saber
por qué somos antiimperialistas, qué ha significado ser antiimperialista. Otro elemento yo creo que hemos estado dialogando y yo creo que es esencial, creo que lo decía Leonel, que tiene que ver con las condiciones históricas. No podemos ser calco ni copia a partir de ese pensamiento de Mariátegui. Nosotros estamos proponiendo, nosotros estamos enseñando experiencias de la Revolución Cubana, pero no quiere decir que sean copiadas, sino cómo nosotros esa experiencia, esa enseñanza de la Revolución Cubana la podemos llevar hacia sus luchas continuas, hacia sus contextos históricos y, como decía también el propio Mariátegui, que sea la creación heroica. Entonces yo creo que son elementos bien importantes que nos deja también los diálogos que hemos establecido con ustedes acá. Yo creo que es un elemento y que tiene que ver con los desafíos que tenemos en este contexto actual, los latinoamericanos y caribeños, y que tenemos que seguir impulsando en esta nueva oleada que tiene la región, es la integración. Y cómo nosotros podemos pensar la integración, esa integración alternativa, como hemos estado dialogando del latinoamericanismo, de ese pensamiento latinoamericano, y cómo cada uno de lo que hemos hablado acá, que no solamente en estos últimos años, sino ese latinoamericanismo que hemos tenido de todos los próceres que tenemos en nuestras naciones. Yo creo que han sido elementos importantes, y como una última idea que quiero apuntar a partir de lo que nos incitaba, nos decía Pedro, el tema de la despolitización y el tema de cómo podemos involucrar a los jóvenes y los retos que tenemos nosotros como revolucionarios de izquierda que somos en lograr enfrentar primeramente esas campañas de comunicación, que recuérdense, los grandes medios de comunicación no están a favor de nuestros intereses, no divulgan, no proponen las campañas mediáticas, no hablan de los desafíos, las necesidades de nuestros pueblos, sino están en función de los intereses de las grandes transnacionales. Yo creo que esos son elementos que nosotros tenemos que enfrentar en este escenario, en que los medios de comunicación tienen un papel bien importante, y como nosotros desde ese pensamiento desde el sur, de ese pensamiento latinoamericano y caribeño, tenemos que hacerle enfrentamiento a esas campañas de despolitizar a los jóvenes principalmente, que son, por supuesto, la continuidad del proceso revolucionario. Algo que los profes quieran decir para, no sé, concluir el tema. ¿Sí? Bueno, entonces, algo que ustedes nos quieran, en una palabra, en dos ideas, nos quieran decir. Bueno, entonces, Débora nos quiere decir algo, o Ovidio nos quería decir algo. Ah, verdad, creo que Ovidio quiere hablar, por eso quisiera avisarle solamente. Dale, Ovidio, por favor. Muchas gracias, compañera. Gracias, compañeros y compañeras. De nuevo les digo qué agradable es aquí desde Australia, representando a la URNG, y en estas luchas que seguimos siempre en pie. Y qué agradable, de nuevo a las 7 de la mañana, tener este desayuno que nos inyecta más, nos empuja a seguir adelante. ¿Se imaginan ustedes hasta Australia? Aquí representamos a la URNG y estamos afiliados, pero soy miembro del Partido Comunista de Australia, un lugar tan lejano, si queremos decirlo, pero con este nuevo equipo que ha venido con el Zoom, estamos cerca. Algo muy importante de mencionar dentro del humanismo, la unidad como elemento, ante todo el antiimperialismo y el latinoamericanismo que estamos llevando a cabo y que se ha expandido hasta estos lugares, imaginan ustedes, después de aquel lado de ese gran charco. Lo que impacta la Revolución Cubana con la escuela de nuestros grandes camaradas Fidel, Raúl, el Che, y por supuesto la escuela inicial de José Martí, lo que ha impactado hasta esos lugares y en todos lados del mundo. Imaginémonos dentro del humanismo, en Australia, una nación que según es desarrollada y que si ustedes ven en noticias va de retroceso hacia un subdesarrollo, hincándose ante el imperialismo salvaje con los proyectos de guerra. Entonces, ha llegado a Australia la mano del pueblo cubano. Llega en asuntos de emergencias que se necesitan a veces por catástrofes que hay, pero ante todo, tener en Australia
a profesores y profesoras de Cuba enseñando acá y con campañas de literatura en las campañas en los pueblos indígenas que aún aquí los tienen en el olvido. Entonces, la importancia de toda esta escuela que nos da en cualquier lugar del mundo que estemos, especialmente Latinoamérica, que todavía nos está bloqueando mucho el imperialismo. Pero aquí nosotros expandemos todo esto que seguimos aprendiendo. Los que somos de 75 años nos sentimos jóvenes, pero sí sabemos que las juventudes son las que llevan siempre la estafeta en estas luchas. No es que de viejos queramos poner en jóvenes, pero sí la juventud tiene la fuerza, tal como el ejemplo que nos dio Fidel, Raúl, el Che y todos los camaradas que vinieron en el Granma a Cuba. Entonces, también agregar algo importante. Cuando los problemas se dicen del rompimiento que hubo en la Unión Soviética, que decían que con eso desaparecía el comunismo, se equivocaron, porque aquí estamos todos luchando en varios lugares del mundo. Pero cuando Fidel y los camaradas disponen organizar el Foro de Sao Paulo, que es este medio que nos está uniendo también a nosotros en América Latina, y por qué no si lo expandemos a varios países más del mundo. Así que la escuela es elemental. Sabemos muchos que leímos en los primeritos años de lectura, que leímos a José Martí allá en Guatemala, y el legado que José Martí también dejó en Guatemala. Y por eso es que no podemos nosotros nunca, los que nos concientizamos en la revolución y estamos integrados al partido, no podemos dejar de mencionar nunca en las luchas el farol que es Cuba para América Latina y es para todo el mundo. Así que ese es mi aporte, compañeros y compañeras, y bueno, y estamos en marcha siempre con esa revolución y pegados al pueblo cubano y por supuesto a nuestra América Latina, que tenemos que lograr el éxito que Cuba nos está dando como ejemplo. Abrazos a todos. Bueno, gracias Ovidio, porque gracias a usted trascendemos el espacio en Latinoamérica, trascendemos ya, vamos hacia Oceanía. Muchas gracias por escucharnos y levantarse bien temprano para estar participando. Bueno, Débora, quería decirnos algunas palabras, algunas ideas. Sí, a ver, quisiera solamente agradecerles por esta exposición. Estamos en esta semana trabajando en el borrador del documento base para este encuentro, para el 26 encuentro. Y bueno, es muy impresionante ver los principios que estamos tratando hoy aquí en la clase, muy proyectados prácticamente en nuestras demandas del futuro y bueno, también como herramientas analíticas del momento. Es una discusión muy calitativa para comprender qué significa el humanismo, cómo él se expresa mientras nuestros gobiernos, cómo la solidaridad y cómo los principios tienen uno que ver con los otros. No tenemos como construir un proyecto de integración alternativo que tenga los intereses de los pueblos de América Latina y el Caribe en cuenta sin conectar todos estos principios. Entonces, es importante tener en cuenta nuestra identidad y estos principios porque están viviendo y compartiéndose entre nosotros todo el tiempo mientras nuestros debates políticos en el GT y en otros espacios del foro. Entonces, bueno, quisiera agradecerles por la clase e informar a todos y todas que esta clase va a estar disponible en el YouTube del foro a partir de mañana. Y difundiré en los correos. Y bueno, creo que es todo. Muchas gracias, compas. Bueno, gracias, Débora. Y entonces estamos despidiendo. Bueno, y recordarle la próxima clase la tenemos el miércoles 12 a esta misma hora, sí, 5 de la tarde, hora de Cuba. Que tengan buenas tardes y nos comunicamos por ahí. Gracias. Saludos. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima clase.